Hola a todos, vamos a entretenernos con unas cuantas preguntas de las pruebas de ABAU, antes conocidas como selectivo. Recordad que las preguntas que se hacen son de tres tipos: las preguntas teóricas, que se responden en unas pocas líneas, las preguntas breves, a las que yo llamo ultra cortas y que se responden con unas palabras o a lo sumo una línea, y finalmente los problemas. En este tema, las preguntas que se hacen en ABAU son de corte teórico, no hay prácticas ni ejercicios, así que el tercer apartado destinado a los problemas va a estar vacío y seguramente los echaréis en falta. No obstante, bienvenidos y vamos allá. En primer lugar, una cuestión reciente, de 2020, en la que nos preguntan por dos de las políticas de promoción en el marco del marketing mix y que además pongamos un ejemplo de cada. Es una pregunta un poco ambigua, ya que en el marco del marketing mix una de las variables es precisamente la promoción, que se desarrolla a través de la venta personal, el merchandising, las relaciones públicas, la publicidad y la promoción de ventas. Podríamos responder con dos de estas opciones que acabo de enumerar, pero podría ser que nos estuviesen preguntando por dos acciones dentro de la promoción de ventas. En este caso podríamos citar los descuentos en la segunda unidad, el 2x1, los sorteos. Desgraciadamente, los criterios de evaluación del propio examen no indican nada, pero me inclino a pensar que en realidad lo que nos preguntan es por lo que hemos mencionado en primer lugar, es decir, que citemos alguna de esas opciones y que pongamos un ejemplo de cada. Así, yo voy a elegir las relaciones públicas y el merchandising. De esta manera, la respuesta podría quedar así. Una de las políticas de promoción en el marco del marketing mix podrían ser las relaciones públicas, que consisten en mejorar la imagen de la empresa a través de acciones en los medios de comunicación, con notas de prensa explicando las actividades y mejoras que la empresa genera en su entorno, sponsorizaciones o patrocinios deportivos, culturales y de otro tipo, como el apoyo a clubes deportivos locales, financiación de fiestas y eventos festivos y culturales. El objetivo que se persigue es mejorar la imagen de la empresa y hacerla más presente entre el público en general. Otra política de promoción podría ser el merchandising, que son acciones en el propio punto de venta, en los establecimientos, para presentar los productos de forma más atractiva y que destaquen entre los de la competencia. Por ejemplo, cuando nos ofrecen una degustación del producto o cuando se decora de forma destacada una góndola o cabecera del lineal de venta en el supermercado. Otra pregunta de este mismo examen de 2020, pero que ya ha aparecido en otras ocasiones, como en 2016, es esta, que nos pide que expliquemos la segmentación de mercados incluyendo un ejemplo. Recordad que segmentar es dividir, por lo que nuestra respuesta podría ser: segmentar un mercado es dividirlo en partes más pequeñas pero homogéneas entre sí, con la intención de ofrecer productos o servicios más ajustados a las necesidades de esos grupos concretos de clientes. Así, por ejemplo, se puede segmentar en función de variables como la edad, el tamaño de la familia, el nivel de renta, el sexo, el lugar de residencia y muchas otras. El resultado serán productos similares pero diferenciados para cada segmento. Por ejemplo, en los automóviles no son las mismas necesidades las de una familia de 5 miembros que las de un joven soltero. A la familia le irá bien un monovolumen familiar, mientras que al joven quizá le resulte más conveniente un utilitario pequeño. En 2018 también preguntaron por la segmentación de mercados, pero en esta ocasión nos pedían que pusiésemos un ejemplo de variable con la que llevarla a cabo. Las variables de segmentación son muchas, aquí tenemos unas cuantas para elegir, de modo que podríamos responder a esta pregunta con la definición de segmentación y aplicarla con un ejemplo extraído de cualquiera de esas variables. Por ejemplo, segmentar un mercado es dividirlo en partes más pequeñas pero homogéneas entre sí, con la intención de ofrecer productos o servicios más ajustados a las necesidades de esos grupos concretos de clientes. Por ejemplo, cuando se hace la segmentación en función de la edad, a la hora de ofrecer series de televisión a los clientes. Los niños preferirán series de dibujos animados o de contenidos infantiles, La Patrulla Canina, mientras que las destinadas a los adultos tendrán otros temas y contenidos, como por ejemplo Juego de Tronos. En 2019
preguntaron por los métodos de fijación de precios. Nosotros conocemos tres: la fijación en base a la demanda, la fijación en base a la oferta y la fijación en base a los costes. Vamos a responder con los dos primeros, ya que el tercero es muy sencillo, simplemente hay que añadir un margen de beneficio a los costes de la empresa. Así, nuestra respuesta podría ser: uno de los métodos es fijar los precios en función de lo que los consumidores están dispuestos a pagar. Para ello debemos conocer bien cómo es su demanda y cómo responden a las variaciones de precios, es decir, la elasticidad precio de la demanda. La segunda de las opciones es fijar los precios en función de la oferta, es decir, fijarse en lo que hacen los competidores y actuar en consecuencia, bien con una estrategia de seguimiento, poner los mismos precios o similares, bien con una estrategia de diferenciación, separándonos de lo que hacen los demás, o bien con precios más altos o bien con precios más bajos. Otra pregunta, en esta ocasión de 2019, nos preguntan por la variable distribución del marketing mix, pero solo por los tipos de intermediarios que pueden intervenir en los canales de distribución comercial de los que nos piden que describamos su actividad. Como sabemos, el canal de distribución es el recorrido que hace la mercancía desde que sale de la fábrica hasta que llega al cliente, y que en el canal hay muchos tipos de intermediarios, desde los que se limitan al transporte hasta los que adquieren, compran diferentes cantidades de mercancía. Como nos preguntan por los dos tipos de intermediarios, tenemos que asumir que no hay otros en esa categoría, por lo que me imagino que se están refiriendo a los mayoristas y a los minoristas. La respuesta podría ser esta. En los canales de distribución, normalmente en el canal largo, aparte de los intermediarios que se limitan al transporte de la mercancía o a otras tareas menores, nos encontramos con los mayoristas y los minoristas. Los mayoristas adquieren grandes volúmenes de producto y suelen tener márgenes unitarios reducidos. Suelen dirigir sus ventas a empresas minoristas. Los minoristas, por su parte, operan con volúmenes reducidos y márgenes normalmente más amplios. Suelen dirigir sus ventas a los consumidores. Otra pregunta más, en este caso de 2019, que expliquemos dos de las características más destacadas de la etapa de introducción o lanzamiento. Estamos hablando del ciclo de vida del producto y en concreto de su primera etapa. Esta podría ser nuestra respuesta. La etapa de introducción o lanzamiento se caracteriza por unas ventas reducidas al ser el producto todavía poco conocido. Como la producción también es reducida, los costes medios suelen ser altos. Esto implica precios elevados o precios más bajos, pero con la posibilidad de pérdidas. Los beneficios comenzarán a aparecer cuando las ventas y la producción se incrementen y con ellas se reduzca el coste medio, pero eso no será hasta la fase de crecimiento. Más sobre el ciclo de vida del producto, que comentemos las diferencias entre la etapa de crecimiento y la de madurez. Pues bien, durante la fase de crecimiento, las ventas y la producción aumentan, reduciéndose el coste medio. Durante la fase de madurez, las ventas y la producción se estancan a un nivel por lo general elevado. Además, durante esta fase empiezan a aparecer competidores que no existían durante la introducción, lo cual empuja el beneficio hacia abajo y hace que se reduzca respecto a la fase de crecimiento. Una pregunta sobre las necesidades humanas según la jerarquía de necesidades de Maslow. La respuesta: como sabemos, Maslow hace un esquema piramidal y la satisfacción de unas necesidades descansa sobre la satisfacción previa de otras. Así, en la base de la pirámide están las necesidades básicas, las fisiológicas, con cuya satisfacción pasamos a las de nivel superior, las de seguridad, luego las de pertenencia, luego las de reconocimiento y finalmente las de autorrealización. Pero el factor motivador no es el mismo en todas ellas, ya que las que realmente son motivadoras son aquellas de los niveles superiores, de reconocimiento en adelante. Esto enlaza un poco con la teoría bifactorial de Herzberg, que asocia los factores higiénicos a las primeras necesidades de Maslow, la base de la pirámide, y los factores motivadores a los niveles superiores. Pero eso ya sería otra historia. Otra de Maslow, esta vez de 2016 y formulada de forma un poco diferente, ya que nos piden que expliquemos a qué se refiere la teoría
de la jerarquía de necesidades de Maslow? La respuesta pues, podría ser la siguiente. Maslow agrupa las necesidades en diferentes niveles de forma escalonada o piramidal. En la base de la pirámide, las necesidades más urgentes o básicas, mientras que según se va ascendiendo por la pirámide, las necesidades son más motivadoras para las personas. Desde la mera supervivencia de los niveles inferiores, necesidades fisiológicas y de seguridad, a la pertenencia social a grupos y la aceptación y reconocimiento en los mismos, hasta la autorrealización personal en el nivel más alto. Una pregunta sencillita y que casi podría ir en el apartado de ultracortas. ¿Cuáles son las 4 variables principales del marketing mix? La respuesta ultracorta sería producto, precio, promoción y distribución. Y si queremos decir algo más, podríamos comentar brevemente en qué consiste cada una de ellas o mejor aún, cómo se trabaja con todas ellas, pues por ejemplo en plan, las empresas pueden modular cada una de las variables para adaptarlas a un determinado segmento de mercado. Las 4 P's del marketing se pueden regular a gusto de la empresa. Por ejemplo, en el ámbito de la telefonía móvil se puede hacer un producto para consumidores con un nivel de renta medio alto y entonces el precio será elevado, de prestigio. La distribución se puede hacer en tiendas propias o en tiendas exclusivas, con un canal corto o directo, y el producto tangible utilizará los mejores materiales y diseño y así para lograr un producto que satisfaga más y mejor a ese tipo de cliente. Una más. La diferencia entre competencia perfecta y competencia monopolística. La respuesta: la principal diferencia entre estos dos tipos de mercado es que en la competencia perfecta el producto no está diferenciado, es homogéneo, mientras que en la competencia monopolística cada empresa fabrica un producto que es sustituible por los de la competencia, pero al mismo tiempo perfectamente diferenciable por el consumidor. Eso les da un cierto, aunque escaso, poder de mercado. Como ya mencioné en otros bloques, en los últimos años se han incorporado a los exámenes un tipo de preguntas de respuesta ultracorta, consistente en una única palabra o 2 o 3 a lo sumo. En esta ocasión tenemos 3 preguntas, todas ellas del año 2019. La primera: ¿en qué fase del ciclo de vida del producto suele haber mayor beneficio? Bueno, pues la respuesta ultracorta es que eso se produce en la fase de crecimiento. Podríamos dar los motivos, aunque en realidad no se piden. Las ventas aumentan, se reducen los costes medios, no hay todavía competencia, etc. La segunda pregunta: menciona un posible método de obtención de información en el marco de la investigación de mercados. Bueno, la respuesta también es sencilla, la encuesta, pero también podríamos haber mencionado la experimentación, la observación, los métodos no convencionales del neuromarketing y otros. Y la tercera: ¿qué tipo de necesidades se sitúan en la cúspide de la pirámide de Maslow? A lo que podemos responder que esas son las necesidades de autorrealización, o sea, estar satisfecho con uno mismo y buscar el sentido de la vida, el pensamiento filosófico y otras metas de carácter elevado. Finalmente, lo que echamos de menos en este bloque es algún problema, porque salvo la posibilidad nunca vista hasta la fecha de que pongan el cálculo de alguna cuota de mercado, tampoco hay otros problemas reseñables. Por ejemplo, calculemos la cuota de mercado de la empresa Alfa S.A. si sus ventas totales de equipos de riego ascendieron a 3 millones de euros, siendo las ventas totales del sector, incluida la propia Alfa, de 65 millones. Bueno, la respuesta es bien sencilla, ya que lo único que tenemos que hacer es dividir las ventas de Alfa entre las del sector y multiplicar por 100 si queremos el resultado en porcentaje. En este caso nos da un 4,62%, es decir, de cada 100 euros vendidos en el sector, 4,62 euros son de la empresa Alfa. Y aquí lo dejamos. Espero que el vídeo os haya gustado y ayudado con estas cuestiones de la ABAU. Nos vemos en nada, pero eso ya será en el bloque 6. Hasta entonces, gracias por vuestra atención y a seguir con mucho ánimo. ¡Hasta pronto!